Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos, amigos, con la información del deporte de las bielas y los pedales, gracias a Dios, el ciclismo, para llevarles todo lo acontecido en este protagonismo colombiano y latinoamericano en las carreras de Europa. El Tour de la Provence y la Clásica de Almería. Así que sean todos bienvenidos. Como siempre, los invitamos, amigos, a suscribirse al canal, active la campanita de notificaciones, déjenos un concepto y regálenos un like al vídeo. Sean todos bienvenidos a la información. Amigos, entremos con lo que fue el Tour de la Provenza. Este Tour de la Provenza que se ha llevado a cabo en su última etapa en Arles, 205.1 kilómetros de carrera, marcada por el viento, combatividad, escapadas y más. Una carrera bastante dura con el protagonismo de Brandon Rivera, el colombiano del Ineos Grenadiers. Una etapa que se dio con todo y ya a 150 kilómetros de meta se formó escapada. 9 corredores que intentaron hacerse un buen tiempo para tratar de llegar al final con alguna diferencia, pero el Ineos Grenadier fue asumiendo la responsabilidad del pelotón y los tomaron faltando unos 10 kilómetros, y ya cuando quedaban 6.2 kilómetros a la meta, probaron con todo y se fueron agrupando para tomar a los hombres que estaban en punta y confirmar así que el final iba a ser trepidante. Aparecían Maxime Jarnet, Víctor Lauger, Simon Carr, lo mismo que Richitello, Brandon Rivera, el colombiano, Carlos Rodríguez. Y la etapa, amigos, se fue a definir ya en lo último para certificar una victoria importante de Axel Laurens, el francés del Ineos Grenadiers, quien se colocó mejor y apareció por delante de Maxime y también de Jarnet para adjudicarse la victoria para su equipo, el Ineos Grenadier. Y más atrás ingresaba el corredor Brandon Rivera para asegurar el podio en esta bonita carrera, el Tour de la Provence. ¿Cómo quedó la clasificación, amigos, de la tercera y última etapa? Axel Laurens del Ineos Grenadier, 4 horas 28:21. Segundo, Maxime Jarnet a 4 segundos. Lorenzo Maxime fue tercero a 4 segundos. Víctor Lauger del Grupama a 4 segundos fue cuarto. Quinto, Simon Carr, igual también a 4 segundos. Clement David, sexto. Sam Onin fue séptimo. Janis Peter del Unibet a 4 segundos fue octavo. Daniel Arnes noveno y el décimo Tobias Müller. En la clasificación general, primero para Mathieu Richitello y ganador de la competencia del Decathlon, 12 horas 58 minutos 49 segundos. El hombre del Decathlon. Segundo, Carlos Rodríguez, el español del Ineos, a 4 segundos. Y tercero, Brandon Rivera, el colombiano del Ineos Grenadier, también a 20 segundos. Es decir, aseguró su podio el señor Brandon Rivera. Tercer escalón en lo más, ahí en la pauta de premiaciones para el colombiano. Cuarto, Aurélien Paré-Pentrier. Quinto, Clement Chapuzot. Sexto, Remy Daumas. Séptimo, Andreas August. Octavo, Nicolas Breuer. Mateo Scalco fue noveno. Y el décimo, Julian Bernal, el francés de Lidl Trek, a 1 minuto 12. Entonces, Richitello el campeón, Rodríguez subcampeón y Brandon Rivera, el campeón de la contrarreloj individual en Colombia, tercero en el Tour de la Provence 2026. Déjenos sus conceptos, amigos. Este es Ciclismo Puro. Vamos a seguir ahora con lo que tiene que ver con la Clásica de Almería. Y bien, amigos, continuamos con esta información del ciclismo y ahora les hablamos de lo que es la Clásica, o de la que fue la Clásica Almería 2026. Esta clásica que tuvo 189.7 kilómetros y que arrancó con otro protagonismo también acá en Europa. Hay que decir que estaba Orly Saular por el Movistar. También aparecía Fernando Gaviria con el Caja Rural. Se vivió la competencia
dándose la salida oficial, y se destacaron en cabeza Pablo Carrascosa, Ander Okamica, Ben Derman, Javier Ibáñez, entre otros. Empezaron a tomar alguna distancia, pero el pelotón empezó a trabajar desde atrás para cortarle el paso, y a falta de 28 kilómetros se acababa la aventura de los escapados. Lo neutralizaron definitivamente y se quedaron ahí a falta de los últimos kilómetros para definir la carrera. Pero no pudo faltar una caída tremenda, amigos, tremenda caída que aumentó la tensión en el pelotón, y se fueron al piso antes de los 7 kilómetros. Amigos, corredores sobre todo del Movistar, que sufrió bastante y vieron truncadas sus posibilidades ahí para colocarse un poco más adelante. Ya al final, en el último giro, el Tudor y el NSN Cycling tomaron el mando. La formación del eritrea Girmay lanzó el sprint con todo. Girmay arrancó a 200 metros de la línea de meta, sostuvo su esfuerzo para cruzar primero y ser así el hombre que llega a su victoria número 18 como profesional, y se lleva la victoria Biniam Girmay. Entonces, importante que decir que en el pelotón también apareció Fernando Gaviria y se metió en puesto importante en los primeros de la clasificación. ¿Cómo quedó la clasificación individual, amigos? Clásica de Almería. Primero y ganador Biniam Girmay, eritreo NSN Cycling, 4 horas 10:36. Segunda posición para Milan Frentin, el belga del Cofidis, con el mismo tiempo. Igual pasaron todos ahí pegaditos. Tercero, Matteo Moschetti, italiano del Pinarello. Cuarto, Dylan Groenewegen, el neerlandés del Unibet. Quinto, Phil Bauhaus, alemán del Bahrein Victorious. Sexto, Arnaud Delis, belga que corre para el Lotto Intermarché. Séptimo, Enrique Sanocello, italiano del Bardiani. Octavo, Pascal Ackermann, un alemán que corre para el Jayco Alula. Noveno, Manuel Peñalver, este es el español que corre para el Polti. Y décimo, Fernando Gaviria, colombiano del Caja Rural. Se mete décimo el señor Fernando Gaviria. Qué bien por el colombiano que alcanza a meterse décimo y es protagonista, así como lo fue entonces Brandon Rivera, amigos, en el Tour de la Provence. Protagonismo colombiano en estas carreras en Europa. Entonces les dejamos ahí, amigos, este resumen para que ustedes nos comenten cómo les ha parecido la clasificación, o mejor la participación de los muchachos colombianos en estas competencias en Europa. Recuerde que este es Ciclismo Puro. Déjenos sus conceptos, su opinión, y por favor regálenos un like al vídeo para seguir adelante. Orluis Aular ocupó la posición número 15, también entró con el pelotón ahí en esta clásica de Almería. Entonces Fernando Gaviria décimo, Aular se metió 15º, el gran ciclista venezolano Orluis Aular. Un fuerte abrazo para todos, amigos. Bendecido día para todos. Ciclismo Puro.